Hola mis niños de aceleración del aprendizaje, nuevamente dándole la bienvenida con todo el gusto, con todo el amor. Como ya saben, les habla Margie Abril, maestra en formación. Entonces el día de hoy vamos a seguir realizando nuestras actividades que hemos venido trabajando del mediador número 15. Este es con el fin de que se pongan al día, que puedan entender más los temas, que le queden un poco más claros el desarrollo de estas actividades. Entonces, vamos a continuar con la actividad donde habíamos quedado. Bueno, para hacer un recuento de cómo se construye una historia, sabemos que por medio de, dentro de una narración encontramos los que son los protagonistas, la situación y un lugar. Entonces, miremos primero que todo de qué se trata la narración. Bueno, en esta diapositiva podemos observar los elementos de la narración. Eh, Encontramos el significado de qué es narración. Es un relato de hechos reales o imaginarios que le ocurren a uno o varios personajes en un momento y en un lugar, ¿sí? Dentro de esta narración, como dice el concepto, es donde le ocurren hechos a un personaje. Estos se llaman protagonistas, en el cual los protagonistas son personajes o es cada una de las personas o seres, ya sean reales o imaginarios, que aparecen dentro de una historia, dentro de una fábula, dentro de un cuento o dentro de obras teatrales. Como podemos ver, pues dentro de las fábulas son las que más se destacan, que son hechas, los protagonistas son animales. También tenemos la situación. La situación es también llamado conflicto, porque es algo que el protagonista debe enfrentar o resolver, un obstáculo, una dificultad o una prueba. Y por último tenemos el lugar. El lugar es el espacio físico o imaginario donde transcurren los hechos. Ya teniendo claro lo que es la narración, la situación y el lugar, vamos a desarrollar el punto en el que dice: plantea una situación y un lugar para los siguientes personajes. Desen en cuenta que aquí en esta actividad nos están dando los personajes. ¿Qué nos toca hallar o crear? El lugar y el espacio. Miremos a ver cuáles son los personajes. Tenemos a Memín, un payaso triste; a Hugo, el gigante; Carlos, el caimán sin dientes; y Berta, la tortuga más vieja del mundo. Entonces, ¿qué es lo que debemos realizar? Con estos personajes realicemos un cuadro donde aparezca el protagonista, la situación y el lugar. Un cuadro como este, donde están los protagonistas, la situación y el lugar. Entonces, en los protagonistas encontramos a Memín, un payaso triste. Yo acá les inventé una situación a Memín, el payaso triste, como ejemplo para que ustedes realicen con los otros protagonistas la situación y el lugar. Entonces, ¿qué situación le coloqué a Memín, un payaso triste? Memín es un payaso, dice que es triste. La situación para él sería el problema, el conflicto. Entonces debe hacer reír feliz al público, debe hacer reír al público, ¿sí? En lugar, como es un payaso, ¿dónde es que habitan o dónde es que trabajan los payasos? En un circo, ¿cierto? En este caso, pues yo le coloqué en el circo de Arauca. Pueden colocarle el circo de un pueblo, de una ciudad, o el nombre de un circo. El circo se puede llamar el Circo Memín. Entonces ese es el lugar. Ustedes quieren realizar, como todos tienen claro qué es el concepto de situación y lugar, entonces deben hacerlo con los demás protagonistas, con los demás personajes. En este caso tenemos Hugo el gigante. Pues cuál sería la situación o el problema que Hugo puede tener, digamos, como por ejemplo, como él es gigante, es difícil que la gente se le acerque o encontrar el amor. Hay muchas situaciones en las cuales Hugo puede tener un problema, y el lugar donde es que habitan los gigantes. Igual con Carlos el caimán.
Berta la tortuga más vieja. Entonces, aquí les coloqué, este es el payaso, este es el Hugo el gigante, y también le coloqué un caimán, se llama Carlos, y la tortuga tiene bigote, que está vieja, pero es Berta la tortuga más vieja del mundo. Mis niños, continuando con esta actividad, luego de que ustedes hayan desarrollado la situación y el lugar de los protagonistas anteriores, seguimos analizando el título, la imagen y plantear preguntas antes de iniciar la lectura, tal como lo hicieron el día de ayer. Pues hagan la lectura según la orientación de su docente. En este caso yo le estoy haciendo una orientación y vamos a responder algunas preguntas que están al final. Entonces la lectura es la siguiente: la niña de los fósforos. Entonces vamos a leer y vamos a sacar, a entender lo que es la situación, cuáles son los personajes y cuál es el lugar. ¿Qué frío hacía? Llovía mucho y comenzaba a oscurecer. Era la última noche del año, la noche del año nuevo. En medio del frío y de la oscuridad pasaba por la calle una pobre niña descalza con los pies morados por el frío. En su viejo delantal llevaba cajitas de fósforos para vender, pero en todo el día nadie le había comprado nada. El granizo caía sobre su largo cabello. Se acurrucó y se sentó en una esquina junto a una casa. Encogió los pies todo lo posible, pero el frío la iba invadiendo. Por otra parte, no se atrevía a volver a casa, pues no había vendido ni un fósforo ni recogido nada de dinero. Su padre le pegaría, además de que en casa también hacía frío. Tenía las manitas congeladas de frío. Ay, un fósforo la aliviaría seguramente. Si se atreviese a sacar uno solo del manojo, frotarlo contra la pared y calentarse los dedos. Y sacó uno. Y Rich, como chispeó y como quemaba, de una llama clara, cálida como una lucecita. Cuando la resguardó con la mano, la luz maravillosa le pareció a la pequeña que estaba sentada junto a una gran estufa y calentaba también. La niña alargó los pies para calentárselos a su vez, pero se extinguió la llama. Se fumó la estufa y ella quedó sentada con el resto de las cerillas quemadas en la mano. Encendió otra y se imaginó que dentro de esa casa había pollo asado, humeaba delicioso. Pero en aquel momento se apagó el fósforo y de nuevo quedó sola la niña junto a la pared. Encendió la niña un tercer fósforo y se encontró sentada debajo de un hermoso árbol de Navidad. La pequeña levantó los dos brazos y entonces se apagó el fósforo. Todas las estrellas brillaron en el cielo. Una de ellas desprendió un trazo en el firmamento, una larga estela de fuego. Alguien se está muriendo, pensó la niña, pues su abuela, la única persona que la había querido, pero que estaba muerta, ya le había dicho: cuando una estrella cae, un alma se eleva hacia Dios. Prendió otro fósforo contra la pared, se iluminó todo y apareció la abuelita, radiante, dulce y cariñosa. ¡Abuelita!, exclamó la niña, llévame contigo. Sé que te irás también cuando se apague el fósforo, pero del mismo modo que se fueron la estufa, el pollo y el árbol de Navidad. Rápidamente prendió los fósforos que le quedaban, afanosa de no perder a su abuela, y los fósforos brillaron con la luz más clara que la del pleno día. Nunca la abuela había sido tan alta y tan hermosa. Tomó a la niña del brazo y, envueltas las dos en un gran resplandor, emprendieron el vuelo hacia las alturas, sin que la pequeña sintiera ya frío, hambre ni miedo. La primera mañana del año nuevo iluminó el pequeño cadáver, sentado, con sus fósforos quemados. Quiso calentarse, dijo la gente, pero nadie supo las maravillas que había visto, ni el esplendor con el que la compañía de su anciana abuelita había subido a la gloria del año nuevo. Bueno, mis niños, después de haber leído la niña de los fósforos, vamos a
realizar las siguientes preguntas. ¿Quién era el personaje protagonista de la historia? Entonces ustedes ya saben cuáles son los personajes que aparecen dentro de la historia. En este caso sería la niña y como tal la abuelita, que es la que la lleva para el cielo, ¿cierto? Pero el personaje como tal principal de la historia es la niña. ¿Cuál fue la situación que afrontó el personaje protagonista? Entonces todos sabemos cuál es el problema, ¿cierto? Que tenía, o la situación que tenía que afrontar nuestro personaje. En este caso, en forma general, yo diría que la pobreza. La pobreza es el motivo más grande por el cual la niña tenía que vender, era muy pobre. Esto era un problema económico en el cual no tenían dinero para comer, una pobreza que la niña pasaba en ese momento. Por otro lado, también ese sería como el general, ¿no? La situación en general, pero en sí, específicamente la situación que afrontó esta niña, si leemos bien, era que ella tenía mucho frío, ¿sí? Y era la forma de ella afrontar ese frío, de quitarse un poco el frío de sus manos, de sus pies, era encendiendo los fósforos. Entonces, esta sería la situación que tenía la niña. ¿En qué lugar se encontraba el personaje de la personaje protagonista? En este caso, la niña, ¿en qué lugar? Pues ella estaba en la calle, ¿cierto? Y dice que se sentó en la esquina de una casa junto a la pared. Entonces, este sería el lugar donde se encontraba nuestro personaje. Seguimos. Aquí resolvimos ya las preguntas de común acuerdo con ayuda con el docente. Tienes que usar tu imaginación y creatividad, en este caso con ayuda de tus papitos. Dice, usando tu imaginación y creatividad, construye una narración para desarrollar el conflicto que le ocurre al personaje que eligieron, ¿sí? En este caso, ustedes tienen que usar mucho la imaginación, crear un personaje, darle una historia a este personaje, donde este personaje es el protagonista, ¿sí? Vamos a realizarle durante esta historia la situación o los conflictos que puede pasar este personaje y también el lugar donde se lleva a cabo nuestra historia, ¿cierto? Entonces dice que luego relata cómo, por qué llegó a la situación o conflictos planteados. Posteriormente imagina y describe de qué forma enfrentó esa situación, alguien le ayudó, salió adelante y triunfó o fue derrotado. Describe cada elemento de la historia. Una buena descripción permitirá que el lector de tu texto imagine el lugar, el personaje, el momento, el día en el que sucede la historia. ¿Listo? Entonces, mis niños, a escribir con mucha imaginación. Yo sé que todos ustedes tienen la capacidad y de desarrollar la imaginación, de desarrollar esto, y yo sé que les va a ir muy bien, les va a quedar muy hermoso con sus dibujos, todos muy juiciositos. Les mando un beso, un abrazo grande y espero que les haya gustado les haya gustado. Entonces, besos y abrazos.